21 años, mi mamá no lo podía aceptar, no lo podía creer, ella quería que yo fuera cura, ella muy católica, pero me aceptó porque era el hijo mayor, de amor que me tenía y todo eso, ¿no? Y cuando fui a estudiar mis estudios, a distancia, en aquel tiempo no había celular, entonces a distancia yo le mandaba mis cartas y le ponía en texto azul normal lo que el hijo le decía a la madre, pero en texto en rojo los versículos bíblicos. Y mi mamá, que era muy católica, no había leído la Biblia, pero sabía que ahí estaba la verdad, entonces leía los textos en rojo, no los entendía, fue un vecino y que le dijo, y le preguntó a ella, ¿qué significa esto que es de la Biblia? Y el vecino cristiano pues le dice, oh, mire, su hijo le manda esto, oh, esto quiere decir así. Y mi mamá, gracias a Dios, re católica, Dios pudo obrar para su conversión, por la gracia de Dios. Yo digo lo mismo también para usted, Moisés. Usted, con su mamá, cítele los textos bíblicos. Si usted se conecta con ella, pueden sacar un tema, saque temas bonitos del amor de Jesús, del perdón de Dios, que nos da un nuevo corazón, la esperanza de la segunda venida, que vamos a ir al cielo, en fin, cosas lindas que su mamá puede escuchar y usted le cita el texto. Si ella puede leer, usted le puede decir, mira mami, buscate el versículo. Hijo, no me cuesta. Ok, yo te lo leo de acá. Presta mucha atención, tus oídos muy atentos. Ahí va el versículo y usted lo lee bien, bien firme, que haga una diferencia entre la voz suya de hijo, normal, que uno conversa con la mamá, y la otra, que es la voz autoritativa de la Biblia. La Biblia dice esto, y uno escucha, esta es la voz de Dios. Y entonces esa palabra es alimento para su mamá. Eso va entrando, entrando, entrando. Por la gracia de Dios, ella va a convertirse también a través de su ministerio, Moisés. Tal vez nos puede ayudar José, el testimonio que Dios va a dar con respecto a 2 generaciones durante el tiempo del Éxodo. Eso aparece en Josué capítulo 5, los primeros versículos, de cuando la primera generación, quizá podemos leerlo, y vamos a ver que la generación allí se va a medir en años, obviamente, de 20 a 40 años, pero dejemos que el texto bíblico nos ayude. Para eso abrimos Josué capítulo 5, versículo 1, pero especialmente 2 en adelante, se trata del tema de la circuncisión. La gente de la anterior generación se habían circuncidado y la siguiente generación no se había circuncidado y en el medio había 40 años. ¿Sí? Pero tal vez vamos a ver si abrimos el texto de Josué capítulo 5, ahí lo tenemos, ¿no? Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esto es antes de tomar la tierra prometida. Ya habían cruzado el río Jordán en Josué capítulo 4. Sigue todavía más, versículo siguiente. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto. Entonces esta es la nueva generación. Por el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, o que no se la daría, tierra que fluye leche y miel. Entonces, ahí estamos mirando 2 generaciones, padres e hijos, ¿no? Y 40 años de por medio, los hijos nacen en ese periodo caminando en el desierto. No obstante, la Biblia también trae otros ejemplos de generaciones más abarcantes, como por ejemplo Génesis capítulo 15, versículo 16. Allí notemos el texto de parte del Señor, y en la 4ª generación, esto es 400 años más tarde, ¿no? Eso lo dirá el versículo anterior. 430 para ser más específico en Gálatas capítulo 3.
Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y en esa tierra serían esclavos, dice allí, 400 años. Y en la cuarta generación, como que cada generación fueran 100 años, en la forma en cómo Dios se expresa, ¿no? Cuarta generación, 100 años. El tema es que se habla de generación, la nueva y la vieja, cuando la vieja es la de los padres, la nueva es la de los hijos. Y si nosotros lo aplicamos ya, aún desde los tiempos bíblicos, o sea, tiempos del Nuevo Testamento al menos, cuando un papá llega a ser padre, que hasta el día de hoy no ha variado mucho, sí en la antigüedad, y cuanto más con los antediluvianos, cuando ser padres se lograba a los 800 años, es el caso de uno de los sucesores de Adán, que ese hombre da a luz o engendra con más propiedad cerca de 800 años más tarde. O sea, no había tenido hijos porque las generaciones en la antigüedad eran larguísimas. Pero ya de los tiempos del Nuevo Testamento ya se observa de otra manera, entre padres e hijos, y Jesús representa una generación a sus 30 años. De hecho, se considera una persona adulta para el sacerdocio el tener 30 años. Esa es la edad de Ezequiel también, que cuando él tenía 30 años ya comienza a ejercer como sacerdote. Por lo tanto, como hay variedad en cuanto a qué es una generación, sería la diferencia que hay entre padres e hijos, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuándo nosotros llegamos a ser padres? Aproximadamente los 25, 30 años, 35 quizás, y ya los hijos que nacen es la nueva generación. En nuestro caso, hablando ya de la última generación, creo, hermanos, que puede ser la mezcla entre los viejos que ya vamos cerca de la recta final. El caso mío, ya tengo mis años, un poco, no muy viejos, pero avanzados, comparado con mis hijos que están más jóvenes, ¿no? Digamos, 66 mi edad y 36 mi hijo mayor. Entonces ahí es como que ya va cerrando una generación y va entrando la siguiente, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué le acontecerá a la última generación? Recordemos que hablando propiamente de ello, Dios enviará al descanso a aquella gente que no van a poder soportar, principalmente los niños y los ancianos también, porque Dios querrá tener su equipo, su gente, para que atraviesen todo lo que tiene que ver con el cierre de la gracia, ¿sí? Y por lo tanto, gente que hoy se está consagrando, abuelitos, quienes fueran, no importa quiénes, Dios sabrá que gente que si no alcanzan la vida después del cierre de la gracia y mueren antes, pues eso le pasó a Matusalén. Él ayudó a construir el arca de Noé, pero él no entró en el arca. Él murió pocos días antes de que empezara el diluvio, porque su muerte coincide con el año exacto del diluvio también, de acuerdo a la cronología bíblica. Y en el caso de los santos que mueran antes del cierre de la gracia, ellos sí resucitarán, estarán con los 144.000. No entre necesariamente, sino con. Y entre ellos la hermana White, la hermana Hastings y todos aquellos que mueran ahora, antes del cierre de la gracia, que hayan muerto en el mensaje del tercer ángel, y lógicamente Dios los haya aprobado también, ¿no? Así que este tema de la última generación no podríamos decir qué edad, sino dependemos de si se alarga la gracia de Dios para retrasar la ley dominical, ¿sí? Que ese va a ser el gatillo. Honestamente, desde mi ángulo, yo desearía que se retrase, hermanos. ¿Y saben por qué? Por mi pueblo. Yo amo mucho a mi gente, quiero predicar estas cosas, que nos agarre más advertidos. Si fuera posible, encararía a este pastor que usted mencionó, José. No me gusta el debate, pero a veces, si oigo alguna cosa así, yo personalmente preparo videos y los lanzo, ¿no? Y que haya pastores que diseminen esta enseñanza bíblica, lamentablemente muy mal entendida, y por eso que no quisiera que esto se alargue para que haya mejor conocimiento, mayor preparación en el pueblo, que se conozca más, y así cuando venga lo que tenga que venir estemos mejor preparados de lo que estamos actualmente, porque con ese rechazo
y los hermanos que oyen el rechazo van muy mal preparados para lo que viene dentro de poco, que será el gatillo que hace mover todo, la ley dominical, y justo con ello ya vendrá el sellamiento también. Y aquí en Dios, Él va a discriminar quién será sellado y quién no. Y eso es algo muy, muy duro de pensar. Es un tema que hay hermanitos que quieren escuchar más del amor de Dios, del amor de Cristo. Y lógicamente el amor de Jesús hay que predicarlo. Es esencial la justificación por la fe. Pero quizás hemos abusado demasiado en nuestro letargo, creyendo que todo el tiempo va a ser un mensaje de amor y menos de la debida preparación y santidad que Dios requiere. Por eso, como no sabemos cuándo vendrá el gatillo, más vale que estas cosas las discutamos, las entendamos bíblicamente y nos guiemos absolutamente por la palabra de Dios. La errónea que él tiene es exactamente la misma errónea que los evangélicos tienen con respecto al sábado. Ellos cuando hablan de nuestra guarda del sábado también dicen las mismas palabras. Estos adventistas son legalistas, que ellos creen que se salvan por guardar algo que no está aprobado por la Biblia, que era solamente para los judíos, no para el Nuevo Testamento, así que están errados absolutamente. En fin, argumento que el evangélico utiliza, el católico utiliza. Y uno dice o lamenta cómo no entienden y que quisiéramos hablar, que entiendan. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, que se entienda. Y esta es como es una experiencia, y no va a pasar tanto por la comprensión intelectual. Es una experiencia que se tiene de relación con el Señor. Cuando entendemos la voluntad de Dios, que es el propósito de estos temas que estamos mirando con toda la base bíblica y la cita de Elena White. Ahí la mente se despierta y sí, uno comienza a verla ya demasiado, uno no imaginaba lo que Dios quiere para el último pueblo. Y obviamente, hermanos, la lógica dice que cuando cierra la gracia, al leer solamente el conflicto de los siglos, el tiempo de angustia, esos santos, y sobre todo algunas citas también, ¿no? Una de ellas que a mí me impactó mucho, se llama Manuscrito 7, del 24 de agosto de 1850. Eso está en, si yo sugiero que descarguemos ahí lo podemos mirar, está en pantalla, que descarguemos la aplicación de color azul, ¿no? De los escritos de Elena White. Entonces hay una sección que se llama letters, cartas y manuscritos, ¿no? Y entonces al buscar por año, 1850, son 21 tomos. Lamentablemente no está publicado en PDF, así que solamente ahí, ya sea en los escritos online se lo puede ubicar o en esa aplicación del celular. Entonces, por esa fecha, 1850, manuscrito 7 del 24 de agosto, ahí ubicamos. Y lo leo ahora a continuación. Vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Solamente pensar en eso, hermanos. Buscar el sellamiento, que Dios nos selle. Satanás ya no puede a esa gente y estamos todavía en la gracia, no después de la gracia. El sellamiento es antes de que cierre la gracia, para que estos sellados puedan predicar el fuerte pregón. Entonces, Satanás ya no puede con esa gente, pero hay algo que sí podrá con nosotros, que son nuestras inclinaciones y propensiones pecaminosas. Eso tiene que ahora trabajarse con eso. A eso le llaman salvación por obras. Cuando uno se esfuerza frente a algún apetito. Hermano, eso lo hemos tomado muy a la ligera. Por ejemplo, cuando hablemos de comida, por dar un ejemplo, ¿no? Hoy tengo ganas y alguien que nos dice, y qué bueno cuando haya pariente que nos dice, mira, no comas ahora. Pero ¿qué problema hay? No, vamos a hacer un plan. De noche apenas un tecito, un líquido. Mañana sí vamos a comer. No, pero tengo hambre y así estamos, en la lucha. Y se entiende, somos humanos. Claro que entendemos. Pero el esfuerzo y que esa voz de mi pariente que me dice, hagamos planes, ¿no? Pongamos plan de ser estrictos con la alimentación. No cenar a tal hora. Perfecto, vamos a hacerlo. Hasta que el cuerpo se va acostumbrando. Entonces, ese tema del apetito, sí, hermanos, hay que luchar. Y así como ese, otros asuntos
la apetencia por los ojos, que me encanta mirar, o la música, me encanta escuchar, son las avenidas del alma. Y ahora decir, ok, la voy a cortar, y enhorabuena si tenemos gente al lado que hacen de vigilante, ¿no? A veces nuestros hijos, nuestros cónyuges, enhorabuena. A veces cuando estamos solos es más duro, pero hay que hacerlo, o exhortarnos, o como dije hace rato, el carboncito que esté siempre en el brasero, para que reciba calor, fuego, y con el testimonio de hermanos, exhortaciones, nos exhortamos mutuamente. Y cuando aparecen estos mensajes, como este video, le haremos frente con la base bíblica necesaria para que no perdamos de vista bien los textos bíblicos y estas citas de Elena White. Esta es una. Entonces, tomando este tema del sellamiento, cuando se produzca eso, esto va a ser cuando el creyente tenga que decidir entre la ley dominical y no. El adventista, ¿qué hago ahora? ¿Trabajo? ¿No trabajo? Lógicamente, hermanos, si decimos que no vamos a violar el día del Señor, el sábado, pero el domingo, y entonces es todo un tema para tratarlo, no lo vamos a hacer ahora, pero llegará un momento en que el adventista será llevado a la palestra, como lo fue Daniel en capítulo 6. Y ahí es donde tendrá que probar él que realmente respeta al Señor, descansando su sábado, lo cual el enemigo no puede soportar porque ya está el domingo para descansar, no el sábado. El sábado hay que trabajarlo. Y ahí ya es innegociable. Hasta eso va a llegar el enemigo. Y entonces, pero además de eso, hermanos, todavía no alcanza ese tema. La hermana White tiene un capítulo llamado El sello de Dios, en Joya de los Testimonios, donde menciona características adicionales. El hermano impuro, el hermano avaro, y enumera varias cosas de la carne y que uno no luchó. Por eso es que cuando uno se permite cosas, porque no siente el peso de la santificación que Dios va poniendo en el corazón. Como dice el texto de Zacarías 12:10. Yo despertaré espíritu de oración en la iglesia. Es una profecía. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y cuando Dios mande ese espíritu de gracia, de oración, de ayuno, hermanos, tenemos que estar atentos. Si alguien sugiere, hermano, hagamos un plan de vigilia, hagamos un plan de oración. Amén, hermano, amén. ¿Cuándo? Y entonces dejemos que el Espíritu Santo se mueva por medio de los hermanos que nos van a ir sugiriendo, aconsejando, recomendando, planeando, ¿sí? Así vamos todos juntos al brasero para ir incendiándonos, ¿sí? Esa es mi sugerencia. Pero entonces, yo dije hace rato, hermanos, que cuando el creyente es sellado, el texto dice de la hermana White, el sellamiento lo pone más allá del alcance de Satanás. Satanás ya no va a poder tentarlo, no va a poder provocarle, forzarlo, ¿sí? Pero sí el creyente tiene algo, una desventaja, que era su propia concupiscencia. Esto nos lo dice Santiago 1, 14, 15. Y esa concupiscencia que tenemos adentro, que todos la traemos, que son las pasiones. Esto es las inclinaciones, las propensiones, las tendencias pecaminosas. El texto dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Recuerdan que en el 13 decía, nadie diga que Dios tienta, porque Dios no tienta ni Él puede ser tentado, sino que de nuestras pasiones o concupiscencia. Y eso, hermanos, tenemos una tarea ahora, que es pura oración, consagración, reconsagración. Señor, ayúdame a vencer mi debilidad, que es la cena nocturna. Vamos a dar un ejemplo. O mi debilidad es las películas violentas. Mi debilidad es la que fuera, hermano. ¿No? Que Dios, uno dice salvación por obra. O empezamos ya por ese lado. Estamos pidiendo al Señor que nos limpie. Y esa limpieza es salvación por obras. Cuando entramos allí, hermanos, Dios va a poner el sello a todos aquellos que se esfuerzan para que al cerrar la gracia, ¿se acuerdan del texto que decía Apocalipsis 22:11? El que es injusto, ahora déjenme que le agregue,
el adventista que es injusto, sígale, sígale. No, es que yo me caí, pero ahora me levanto, como dice el proverbio. 7 veces cae el justo y de las 7 se levanta. Así que ahora yo me caí, pero ya me levanto. Y justo en la 8ª se cerró la gracia. Ya no se puede levantar más. O si intenta, no le vale. Porque la sentencia de Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sígale. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, está luchando con sus tendencias y propensiones, santifíquese, luche. Y en el tiempo de angustia, hermanos, Dios a propósito lo va a demorar. Eso aparece en el conflicto de los siglos, el capítulo del tiempo de angustia, para quemar como en un crisol cuánta cosa babilónica que traíamos adentro en el cuerpo, ¿no? Desde las tendencias, todo se quema allí. Y uno dice, Señor, no doy más, porque Satanás acusa en la conciencia por los pecados que hemos cometido en el pasado. Por eso es que todavía retenemos la vieja naturaleza. No somos carne santificada, como comenté la vez anterior. No. ¿Por qué? Porque todavía eso, el Señor limpia la mente, el cuerpo no. El cuerpo todavía que tiene sus debilidades y la mente que tiene que luchar. Y eso es una labor de todos los días, hermanos. Y Dios observa eso y dice, ok, este hijo, como Dios dijo de Abraham, yo sé que él hará que guarde mis mandamientos después de sí, él y su casa. Génesis 18. Así también Dios puede decir, yo sé que este hijo que está luchando va a seguir, por lo tanto, cierro la gracia y él, al de él puede decir, y tú, si eres santo, santifícate más todavía. Hermanos, ese tema de salvación por obras que se nos está atribuyendo, quizás por fin algunos hermanos, pastores, mostrarán qué había en su corazón. Dios quería que su pueblo fuera santo. ¿Y cómo logramos la santidad? Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, 27, que están los textos, ustedes lo tienen allí también en la pantalla, ahí lo pueden mirar. Son textos para que uno los atesore, ¿no? Pero miren este de Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero los hermanos asocian que esto es en la segunda venida. Allí sí, cuando resuciten los santos, allí no tendrán mancha ni arruga. Y yo dije, resucitan los cuerpos, pero el carácter sigue siendo igual. Y ese carácter es el que tenemos que edificar ahora. Y en el caso, así como leíamos la cita aquella de Cada día con Dios del 7 de diciembre, habrá hermanos a quienes Dios va a salvar. Recuerden que decía que la persona había cometido pecado, pero Dios le perdona y ese pecado influye en la eternidad, porque entra con menos capacidad para disfrutar. Pero va a entrar, Dios le perdonó, Dios perdona. Hermanos, a la última generación, ¿saben? Sería como jugar ¿conocen ese juego de la ruleta rusa? De este individuo que anda con la pistola allí, que el tambor tiene 6 para gatillar, ¿no? Solamente hay una bala. Y los jóvenes andan jugando una locura, es una locura. Y entonces gatilla, ¡pac! Y no sale la bala. A ver, a ti, empieza a ti. Es una locura. Con esto no le veo diferencia. Es decir, creo que todavía tenemos tendencia pecaminosa, obviamente. Pero el Señor me va a salvar con mi tendencia pecaminosa y pecado también, porque una cosa conduce a la otra. Dios quiere que nos limpiarnos. Bueno, yo creo que sí, que entonces estamos gatillando al cierre de la gracia. Eso, el concepto de que después del cierre de la gracia, hermanos, los santos tienen que ser limpios, de eso trata los 144,000. Son limpios. Pero con gusto yo, José, voy a escuchar el video, pero con esto, esa ilustración que miramos ahí, ¿no? Horrible. Con gusto quiero escuchar el video para exhortar a mis hermanos. Cuando cierre la gracia, hermanos, no más ruleta rusa. No, tenemos que ver antes, ahora, aprovechar ahora. Así como se sugiere salir de las ciudades, de las grandes ciudades. Háganlo ahora. No, cuando venga la vida dominical y voy a ver si puedo. Cuando posponemos, nos arriesgamos demasiado. Si ahora lo podemos hacer, para quienes están en las grandes ciudades,
pacíficamente. Y no como le pasó a Lot, a empujones lo tuvieron que sacar para perder todo. ¿Sí? Así también con este tema de posponer nuestra lucha con las tendencias, las pasiones, las propensiones. Yo recuerdo, me encontré con un anciano una vez, charlamos, y él me discutía, ¿no, pastor? El carácter, el Señor lo cambia en la segunda venida. No, hermano. El carácter, eso, ahora hay que cambiarlo. Ahora. El cuerpo sí, en la segunda venida. Le van a dar un cuerpo nuevo, pero el carácter es ahora. Así que hoy sea más dulce, más comprensivo, sea más amoroso, tenga dominio, sea suave, trate bien a su esposa, a sus hijos, piense bien de los hermanos, no ande pensando alguna cosa fea. Y si viene inmediatamente, Señor, ayúdame, sácame el mal pensamiento. Y en eso busque lecturas del Señor, el deseado, lecturas edificantes o películas edificantes, que usted diga, ok, siento ánimo, ganas de seguir luchando. Y diariamente, Dios lo va a ir ayudando y usted, sin darse cuenta, va a sentir que usted es nueva persona y va a recibir el sellamiento. No es difícil, pero cuando hay gente que propone la ruleta rusa, enseñando esta manera de ver las cosas, enemistándose con la teología de la última generación, inducen a los hermanos a posponer su preparación. Y eso es gravísimo. Hemos visto hasta los 4 primeros puntos. Yo solamente quiero remachar esos 4 puntos como especie de título para que lo recordemos. La profecía final del remanente ya está señalado en Apocalipsis capítulo 12, 17 en adelante, ¿no? Que habla de la última generación. Luego el tiempo grupal como el tiempo personal. El grupal, que es el que tenemos como iglesia, como grupo, como familia, de reconciliación, reprensión, revivamiento. El personal individual es el tiempo de Getsemaní para el remanente. Es el tiempo de humillarnos, tomar decisiones, que haya cambios. Están los textos allí para estudiar. Y especialmente esta hora, así como la sufrió el maestro, el cerco de la turba, con Judas a la cabeza. Así vendrá el cerco también contra los adventistas cuando se imponga la ley dominical. Es el gran momento del test. Ahí empieza. Y la cita de Elena White, ahí incluí una, de Profetas y Reyes 136, 137, que la leeremos la semana que viene, Dios mediante, para ver cómo Satanás sabe todo esto y cómo va a lograr derribar aún a los escogidos. Pero si con tiempo nos preparamos, Dios quiere que derrotemos al enemigo, pero siguiendo el modelo de Dios, lo que Dios nos reveló, no que el enemigo nos haga pisar la zancadilla por descuido o ignorancia nuestra. Entonces, esa cita la vamos a leer oportunamente también. Y ahí entonces luego el test de la última generación. ¿Sí? Muy bien, hermanos, vamos a orar entonces. Pedir que Dios nos cuide y nos bendiga.